Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por estar presentes, gracias por conectarse. Espero que estén teniendo un excelente inicio de año. Bueno, quizás ustedes se hayan dado cuenta que en días pasados les envié un correo, incluso el día de ayer se los volví a reenviar presentándome. Soy el profesor Arturo Campillo y voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes el curso de trasfondo hebreo del Nuevo Testamento. Bienvenidos a todos, que es la forma de decir en hebreo. Bueno, ustedes saben que hay alumnos en este curso que son de diferentes países y son de diferentes horarios, entonces en algunos de ustedes es buenos días, buenas tardes o buenas noches, pero para no estar repitiendo esa frase famosa de la película, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la forma más práctica de saludarse sería la de Shalom, que es la forma en decir en hebreo que la paz, la salud, la prosperidad sea con ustedes. Eh, Transmito desde la Ciudad de México, como les adelantaba en el correo que les envié. Soy maestro en estudios judaicos por parte de la Universidad Hebrea de México y tengo la licenciatura en ciencias bíblicas por parte de la Universidad La Salle de México, y tengo un diplomado en ciencias bíblicas y filosofía de la religión por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y de una asociación civil llamada MANA, Museo de las Sagradas Escrituras. Muchos de ustedes es quizás la primera vez que tienen un curso de parte de Teachers, entonces vamos a repasar, aprovechando que es la primera clase, ah, pues, la dinámica, cómo vamos a dar el curso. Usaremos como base de cada sesión una presentación en PowerPoint y procuraré agregar la información necesaria para entenderla lo mejor posible. Ahora, muy probablemente ustedes se vayan a dar cuenta que el material que vamos a utilizar de apoyo es diferente al material que ustedes pueden descargar a través de su plataforma, de su oficina virtual de Teachers. Esto es porque a los profesores nos dan la oportunidad de revisar y enriquecer el material. Entonces va a ser diferente, pero ustedes cada vez que puedan revisar la grabación de la clase, por cierto, la grabación de la clase a más tardar, si no hay, hay otro inconveniente, a más tardar tarda unas 24 horas desde el día en que se grabó. Entonces al día siguiente ustedes pueden ver la grabación de la clase. Yo les recomendaría que la descarguen a su computadora porque si la ven en línea, como son los mismos servidores que utilizan otros profesores, pues puede ser muy lenta o puede detenerse constantemente. Entonces, si quieren ver la grabación, descárguenla en su computadora y ahí ustedes pueden ver los materiales nuevos, los materiales que he agregado con mucho más atención. Por favor, recuerden que cada una de estas sesiones semanales dura solo una hora. De hecho, en realidad duran 55 minutos. Generalmente las primeras clases, como hay mucho que explicar al principio, nos vamos incluso quizás las clases duren hasta 70 minutos, ¿no? 10 minutos más. Eh, y bueno, generalmente las primeras clases tienen mucha información. Por eso tendré durante la exposición de la clase, tendré los micrófonos cerrados, por lo que les pido atentamente que las preguntas o comentarios que pudieran surgir durante la exposición de la clase las escriban por medio del chat y que estos sean breves y sobre los temas que estamos tratando en la clase. Yo procuraré responder sus preguntas o comentarios durante o al final de la misma clase en el momento más pertinente. Ahora, también recuerden algo, la grabación de la clase empieza con la primera persona que se conecta. Por lo tanto, si ustedes no quieren compartir
algo de su entorno personal en audio o video, procuren cuando se conecten tener por lo menos el micrófono cerrado. Yo me procuro conectar 5 minutos antes de la hora, pero como les decía, si alguno de ustedes se conecta antes que su servidor, va a empezar a grabar y quizás no quieran que se grabe como parte del video de la clase algo de su entorno personal, entonces verifiquen cuando se conecten tener por lo menos los micrófonos cerrados. Ahora, yo soy el único que está obligado a encender mi cámara, pero les agradeceré mucho que aquellas personas que quieran y puedan encender su cámara, lo hagan, porque a mí me sirve con dos finalidades. Primera, me ayuda a revisar la calidad de la grabación, la calidad de la transmisión de la clase. Si yo veo, por ejemplo, que ustedes se congelan o se pierde su señal, yo estaría revisando si es de mi parte la falla. Em, y también me sirve para tener cierta retroalimentación, porque les confesaré que yo soy un profesor de la vieja escuela. Entonces necesito ver un poquito, ver eh, si voy muy rápido, si voy muy lento, si necesito explicar con mayor detenimiento algo. El punto de referencia son precisamente aquellos de ustedes que puedan ayudarme, precisamente, si lo quieren y si pueden, encender sus cámaras. De otra manera, el único realmente que está obligado a estar enfrente de la cámara es su servidor. Ahora, quizás no alcancemos a responder alguna pregunta o duda. Recuerden que la comunicación entre profesores y estudiantes es permanente y se puede realizar a través del correo electrónico de Teacher. Como les decía, lo repito en atención a las personas que se están conectando, hace una semana y yo todavía antier o ayer les reenvié un correo donde no solamente me presentaba, sino hay algunos enlaces para mi canal de YouTube, que es Arcasa 73, y hay algunos videos que hice para la televisión mexicana o alguna, por ejemplo, el tema que aparece ahí de las curaciones de Jesús es un tema que vamos a estudiar en este curso. Y también me pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias y yo voy a procurar en la brevedad posible contestarles. A veces me tardo porque me gusta contestar citando fuentes, recomendando bibliografía y eso se lleva algún tiempo, pero siempre les contesto. Preguntas, comentarios. Recuerden que al final de la clase, cuando yo dé por terminada la transmisión, si ustedes se conectaron a través de la plataforma, a través de su oficina virtual, les va a aparecer una pantallita con 5 estrellas para calificar en esa ocasión el desempeño del profesor. Pero solamente es cuando yo dé por terminada la transmisión y si ustedes se conectaron a través de su oficina virtual. Recordarán también que el correo que les envié viene una lista de los 30 temas que vamos a ver a lo largo del curso. Y bueno, también voy a dar algunas indicaciones más adelante. Ahora, ¿cuál es la finalidad del curso? Hacernos mejores lectores de la Biblia. Y eso no solo implica leer la Biblia, sino reinterpretarla. Como dice el doctor Lisorkin Eisenberg, que es el director académico de Teachers, a diferencia de otras épocas en que ya no digamos leer, tener una Biblia era un crimen que se pagaba muchas veces con la vida. Ahora no tenemos ese problema. Podemos encontrar Biblias hasta en los hoteles. Ahora el reto es saberla interpretar correctamente, es decir, respetando lo que el autor original del texto nos quería decir, no lo que nos dijeron que significa, no lo que queremos que signifique, sino realmente acercarnos al contexto. ¿Y qué vamos a entender como contexto en este curso? Las circunstancias en las que fue escrito el texto que estemos estudiando. Es decir, cuándo fue escrito, por quién fue escrito, a quién fue escrito, el idioma, en qué circunstancias se estaba viviendo,
para que cuando busquemos respuestas, tratemos de hacer una interpretación de la Biblia para nuestros tiempos, para nuestro contexto de hispanohablantes de las primeras décadas del siglo XXI, que todavía estamos viendo las consecuencias de una emergencia sanitaria como la que nos afectó hace unos años y que estamos al borde de un conflicto armado como el que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Para interpretar correctamente y buscar respuestas en la Biblia, no podemos desbordar las intenciones que tenían los autores bíblicos. En el momento en que la Biblia fue escrita en un idioma, no solamente para los creyentes es palabra de Dios, sino que también es un objeto cultural. Y por lo tanto tenemos que estudiar la cultura en la que se escribieron estos libros para que en nuestras interpretaciones no agreguemos ni adulteremos el significado original de lo que estamos leyendo. Finalmente, si tienen algún problema técnico en eso de que no puedan conectarse o que se vaya cortando su transmisión y ustedes detecten que es un problema de su parte, recuerden que deben comunicarse inmediatamente con el equipo de soporte de Teachers para que los puedan atender. En caso de que por alguna cuestión no puedan asistir o no puedan conectarse a la clase, recuerden que pueden ver la grabación, como les digo, está como en unas 24 horas disponible, que estará disponible a través de su oficina virtual, disculpen, y el sistema, cada vez que vean la grabación de la clase, se los va a tomar como asistencia. Yo no tomo la asistencia, lo toma automáticamente el sistema, ya sea que el sistema los detecte cuando se conecten o cuando vean la grabación de la clase. Me da mucho gusto encontrar algunas personas que han sido mis alumnos o alumnas en alguna clase anterior. Me da mucho gusto verlos, y muchas gracias por su paciencia. Pero ustedes saben que se trata de dar la mejor clase posible. Eh, yo les, eh, Ustedes saben que yo procuro preparar las clases como me gustaría que me las dieran a mí. Entonces, procuro extender o explicar los temas de la mejor forma posible. Sin más por el momento, vamos a dar a comienzo a nuestra primera clase de nuestro curso trasfondo o eh, contexto hebreo del Nuevo Testamento. Obviamente esta primera clase la vamos a dedicar pues a los antecedentes, a algunas cuestiones técnicas del curso. Entonces vamos a comenzar. Aquí viene como una pequeña introducción que procuro incluir en todos mis cursos para que sepamos de qué estamos hablando y desde qué punto lo vamos a abordar. Es importante recordar que la finalidad de este curso es leer estos textos antiguos con una mentalidad científica. Es decir, este curso no es pastoral o apologético. Eso no quiere decir que lo que vayamos a aprender aquí no lo utilicemos si no nos sirva para alguna cuestión pastoral o apologética que estemos mencionando, pero no es la intención final. Es decir, cuando estoy diciendo que lo vamos a ver desde una mentalidad científica, es teniendo en cuenta algo que ya les adelanté, el contexto, la circunstancia histórica, cultural e idiomática. Mientras no estemos dispuestos a entender la mente de quienes han escrito algún texto, no entenderemos la esencia del mismo y seguiremos perdidos en las interpretaciones de traductores e intérpretes. Sí, toda traducción es una interpretación. Y una frase que quizás le suene muy fuerte, pero es perfectamente demostrable. Vamos a ver muchos ejemplos en este curso. El que no ha leído la Biblia en el idioma en que fue escrito, no ha leído la Biblia. Ha leído una interpretación del traductor o de los traductores más o menos preparados y más o menos con cierta inclinación confesional.
En el caso de la Biblia, rabinos, teólogos, pastores, sacerdotes, líderes espirituales, etcétera. Las preguntas que hacemos al texto generalmente son preguntas modernas. Si ustedes han visto el video del número de la bestia que tengo en mi canal de YouTube, generalmente cómo se interpreta el número de la bestia, que si es Saddam Hussein, Donald Trump, Adolfo Hitler, Michael Jackson. No, no, no. Ninguno de esas personas estaban en la mente del autor cuando escribió el texto. Eh, y para interpretar la Biblia correctamente, debemos primero aprender a hacer otro tipo de preguntas. ¿Por quién fue escrito? ¿Para qué? Acuérdense que todo el trabajo de escritura era artesanal, era a mano. La preparación del material de escritura, ya fuera en pergamino, que es piel curtida, o en papiro, que es una planta preparada, la preparación de la tinta, el trabajo de copiado, el trabajo de conservación, todo era artesanal y los libros o los rollos eran muy costosos. Literalmente el que tenía una biblioteca tenía un tesoro y la mayor parte de la gente no sabía leer y menos sabían escribir. Entonces, cuando se ponía algo por escrito es que era para cubrir una necesidad muy específica. A este estudio siempre hay que hacerlo teniendo en cuenta el horizonte cultural tanto de los escritores como de las personas a las que iban dirigidas estas lecturas. Como les decía, para los creyentes en la Biblia hay palabra revelada por Dios, pero en el momento en que fue escrita por seres humanos, mucho de ese pensamiento del ser humano también quedó reflejado en el texto. Entonces hay que saber distinguir, como decía Pablo, si ustedes han leído las cartas paulinas, hay partes que dice, bueno, esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Y otras partes donde dice lo contrario, ¿no? Esto no, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Solo cuando comprendamos el significado de estos antiguos textos, podemos avanzar hacia su legítima y precisa aplicación para nuestras vidas y tiempos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Ustedes vieron que se trata, la clase se llama Tres Paradigmas. Vamos a empezar con lo del término paradigma para que todos estemos hablando lo mismo. El término paradigma se origina en la palabra griega paradigma, que en griego antiguo significa modelo o ejemplo. A su vez, se divide en dos vocablos, para, que significa junto, y deigma, que significa ejemplo o patrón. En la clase de hoy vamos a ver tres temas, o va a estar dividida en tres partes. La primera, ¿cómo leemos nuestra Biblia? Segunda, explorando los tres paradigmas o tres teorías o tres modelos sobre un tema particular. Y el tema en particular es las relaciones que han tenido el cristianismo y el judaísmo desde la antigüedad. Hay tres formas de interpretar las relaciones del cristianismo y judaísmo desde la antigüedad y las vamos a estudiar. Y al final, como tercer tema, un ejemplo o caso de estudio de lo que aprendamos en la clase de hoy. Entonces vamos a empezar con el primer tema. ¿Cómo leemos nuestra Biblia? No podemos dejar de leer la Biblia a través del prisma de nuestra tradición o afiliación religiosa. El prisma de nuestro tiempo y la ubicación social hace una gran diferencia. Entonces, si estamos tomando en cuenta que en la Biblia hay palabra revelada, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas confesiones dentro del cristianismo? Bueno, porque cada quien lo interpreta desde su conocimiento, desde su psicología, desde su posición social. Entonces, no podemos quedarnos en que alguno de estos rayos de colores sea la única forma o que sea el rayo original. Tenemos que tomar en cuenta este filtro.
La lectura de un texto determinado, y en particular de un texto con contenido religioso, nunca se puede hacer en un vacío verdaderamente objetivo. No existe la objetividad en ningún caso. Todos los lectores llegan con su propia cosmovisión, con su propio entendimiento del mundo, que ha sido moldeada por los paradigmas, por los modelos que les enseñaron desde la infancia o que luego adoptaron en la edad adulta. Muchas veces se lee la Biblia con la idea previa, con el prejuicio de nuestra educación anterior, y a veces no tomamos en cuenta que la Biblia tiene su propia existencia, su propia lógica. Leemos la Biblia a través del prisma de nuestros métodos de interpretación. Todos los tenemos. El prisma de los paradigmas teológicos e históricos que abrazamos da forma a nuestra interpretación. Si somos honestos con nosotros mismos, entonces debemos admitir que leemos nuestra Biblia a través de nuestro contexto único, de una manera muy subjetiva y que no podemos evitarlo. Los primeros pasos para estudiar un texto de una manera nueva incluyen reconocer la existencia de tales visiones del mundo y reconocer sus fundamentos. Es decir, no podemos evitar la subjetividad, pero sí podemos, por ejemplo, confesarla, es decir, reconocer que vamos a estudiar o vamos a entender el texto desde un entendimiento propio y poner a prueba ese entendimiento propio. No podemos ser absolutamente objetivos e imparciales, pero podemos tomar varias medidas para ser lo más objetivo posible y tratar de ser mejores lectores e intérpretes del texto bíblico. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Primero, reconocer que no somos objetivos, que todos tenemos prejuicios. En el sentido correcto de la palabra, ¿no? Juicios previos. Tomar los pasos necesarios para evitarlos, es decir, ser menos intransigente, e investigar, conocer el contexto, la circunstancia del texto que se está estudiando y considerar y poner a prueba otros paradigmas, es decir, escuchar a otras personas que puedan tener otras teorías de interpretación, pero sobre todo medirlas, calificarlas con un conocimiento de la circunstancia en que fue escrito. Muchas veces se entiende que estudiar la Biblia es aprendérsela de memoria y estarla recitando de memoria. Eso lo pueden hacer hasta los loros. Estudiar la Biblia es precisamente tratar de conocer pues toda la circunstancia que lo rodea en cuanto a su escritura, en cuanto a su transmisión, y evitar incorporar elementos nuevos en la interpretación que desfiguren o sobrepasen la intención original del autor. Obviamente, todos nuestros juicios previos, todas nuestras ideas previas, pues construyen nuestro castillo de conocimiento y nuestro castillo de entendimiento. Entonces, quizás a lo largo de este curso o en alguno de los otros cursos que tomen por parte de teachers, como que sientan que les están moviendo una piececita de este Jenga mental, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el castillo de Jenga le quitas o le cambias de lugar una pieza? Pues en un primer momento puede que se tambalee y quizás se caiga algún pedazo, pero si la pieza que nueva que estás poniendo o la pieza que estás cambiando de lugar está en un lugar bien fundamentado, no solamente nuestro castillo no se va a caer, sino que se va a fortalecer. Y así muchas preguntas que a veces surgen de sectores que buscan atacar al texto bíblico y que uno está muy encerrado en su interpretación y a veces, perdón, disculpen, y a veces la mejor respuesta que le dan a los creyentes cuando les hacen una pregunta eh, eh, compleja del texto bíblico es darse la media vuelta e irse. O decir, bueno, pues yo creo en esto, no estás haciendo ninguna aportación. Aquí la aportación es que si el ataque viene de un sentido o con un aspecto de cierta fundamentación,
tú sepas de qué está hablando la persona y sepas responderle. Entonces, como les decía, el curso no tiene un objetivo pastoral o apologético, pero eso no quiere decir que lo que aprendamos aquí no pueda ser usado para esos fines. Ahora, vamos a la segunda parte de la clase, que es precisamente explorando tres teorías o tres paradigmas. Esta unidad presenta específicamente tres paradigmas de relación principales, cuyo propósito es explicar la naturaleza de la relación entre judaísmo y cristianismo. Tal vez ustedes les llamó la atención el título del curso, Trasfondo Hebreo del Nuevo Testamento. Y uno pensaría que el Nuevo Testamento no es cristiano. Bueno, es parte de la escritura que fundamenta la fe cristiana, pero hay que recordar algo. Jesús, los apóstoles, sus primeros discípulos eran judíos. Aquí una pequeña broma que suelo hacer es que es paradójico que el fundador del cristianismo no haya sido cristiano, era judío. Igual, el fundador del judaísmo, Abraham, no era judío, era sumerio. Y así podemos hablar de todas las demás religiones. Un paradigma es un tipo de una cosmovisión, de una forma de entender el mundo, un sistema, un modelo, un patrón. Veremos tres paradigmas de relación entre el judaísmo y el cristianismo, que han dado forma a diversas interpretaciones de la Biblia. Se refieren a las relaciones entre judíos y cristianos, la sinagoga y la iglesia, Israel y los demás pueblos. Así, sirviendo un poquito de spoiler, vamos a ver en alguna clase que incluso desde el término griego, sinagoga, el término griego de la que viene sinagogue, y la palabra en español iglesia viene del término griego eclesía. Bueno, pues estas dos palabras griegas, sinagogue y eclesía, son sinónimas en el griego original y en el texto bíblico son utilizadas tanto para hablar de la congregación judía como de la congregación cristiana. Ambas son usadas en ambos sentidos. Estos paradigmas de relación afectan aún actualmente la identidad y teología propias de estas dos religiones en los niveles más profundos y darán forma a la interpretación individual del mensaje de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las tres teorías de relación que vamos a estudiar en esta clase? El primero se llama el paradigma o teoría de la mejor fe. La segunda, el paradigma de madre e hija o de la fe mayor. Y el tercero, el paradigma de los hermanos. Entonces vamos a empezar con el primero, el paradigma de la mejor fe. Vean estas dos estatuas. Estas estatuas se encuentran en la Catedral de Estrasburgo, en Francia. Fueron hechas en el siglo XIII. ¿Qué pasa en el siglo XIII? Es el periodo conocido como la Edad Media. Estas dos mujeres representan visualmente al judaísmo, la de la izquierda de su pantalla, y el cristianismo, a la derecha, a la sinagoga, la de la izquierda, y la iglesia cristiana, a la derecha. Ustedes verán que la estatua de la izquierda, que representa la sinagoga, muestra una actitud de miseria, vergüenza y sumisión frente a la libertad, confianza y autoridad de la iglesia. Es decir, mediante esta obra de arte estamos viendo cuál era la visión de la relación de judaísmo y cristianismo en la Edad Media. La sinagoga derrotada y la iglesia triunfante. Frente a la sinagoga quebrada, la figura de la iglesia aparece prominente. Ven, por ejemplo, la sinagoga aparece con los ojos vendados, mirando hacia abajo, y el cristianismo coronada y viendo hacia arriba. Aquí, como que con mucha pena,
esta imagen que representa la sinagoga judía como que está escondiendo las tablas de la ley. Mientras que aquí se muestra muy orgullosamente el cáliz que representa pues la misa de la iglesia cristiana. Entonces la conclusión que el autor de esta obra nos quiere dar es simple. La sinagoga cristiana es mejor. El cristianismo es mejor que el judaísmo en muchas maneras. Esta es la idea que transmite. Este modelo se desarrolló a partir de los principios del periodo patrístico, es decir, del siglo segundo. Estamos hablando de un periodo conocido como el periodo de los padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Un grupo de escritores que desarrolló su actividad desde el siglo segundo hasta más o menos el siglo sexto. A veces lo ponen hasta el siglo XI. Y este grupo de escritores empezó a desarrollar la doctrina cristiana para separarla del judaísmo. Porque como podemos ver en textos como Hechos de los Apóstoles, los primeros seguidores de Jesús eran judíos y se consideraba que los seguidores de Jesús formaban como que una secta o una confesión dentro del judaísmo. En el siglo primero pasa un acontecimiento que fue un parteaguas en la historia del pueblo de Israel, que es la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Porque incluso en el Pentateuco se dice que en el templo de Jerusalén era el único lugar en el mundo en que estaba la presencia divina en medio de los hombres. Y fue destruida como consecuencia de una rebelión del pueblo de Israel contra la dominación romana. Recuerden que en la época de Jesús, Israel era una nación ocupada por una potencia extranjera, los romanos, y con una fe dividida. Había muchas confesiones dentro de la fe de Israel, saduceos, fariseos, celotas, esenios, etcétera. Incluso le vamos a dedicar 2 clases a todo esto. Y en ese fue el contexto en el que predicó Jesús. Como consecuencia de todo esto, se destruye el templo y el cristianismo, que ya en su mayoría estaba formado por miembros no judíos, por miembros de otros pueblos, es decir, por personas que no eran israelitas, pueblos gentiles, mm, vio que era necesario desvincularse de su raíz hebrea, porque a raíz de la rebelión del pueblo judío que fue del año 65 al año 70 de nuestra era, y que, como les decía, trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén, los judíos en esa época, tenemos muchos testimonios, empezaron a ser vistos por los demás pueblos como talibanes, como extremistas religiosos. Entonces los cristianos tuvieron la necesidad de crear su propia estructura teológica y desvincularse del judaísmo, y aquellas personas que mediante sus escritos desarrollaron la teología cristiana como algo separado del cristianismo fueron precisamente los padres de la iglesia, a partir del siglo segundo hasta por lo menos el siglo sexto. Y muchos de estos primeros padres de la iglesia fueron discípulos de los apóstoles, o la tradición indica que fueron discípulos de los apóstoles, como por ejemplo Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías o el obispo Papías. Es decir, muchos de ellos se presentan como discípulos de los apóstoles, y luego todos los demás padres de la iglesia fueron discípulos de los discípulos de los discípulos y así. Ya por el siglo segundo o tercero empezaron a ver cuestiones como, por ejemplo, qué libros serían los reglamentados, qué libros serían los correctos para enseñar una teología cristiana. Es decir, empezaron a discutir acerca del
canon del Nuevo Testamento, ya desde el siglo segundo, y más o menos quedó establecido por el siglo cuarto. Todavía encontramos en algunas Biblias antiguas del siglo cuarto o quinto libros o textos que no aparecen en las Biblias modernas, porque esta discusión acerca de qué libros iban a ser canónicos todavía continuaba. Entonces, esos son los padres de la iglesia. Ahora, a muchos padres de la iglesia, en su intento por darle una existencia propia al cristianismo, se les pasó un poquito la mano, si me permiten el eufemismo, y ya generaciones posteriores empezaron a escribir en contra del judaísmo. En un primer momento ya no era la separación, ya empezaron a escribir en contra. Empezaron a acusar a los judíos de un crimen muy curioso, de deicidas, es decir, de asesinos de Dios, y se les acusó de la crucifixión de Jesús, etcétera. Y mucha de esta perspectiva, mucha de esta visión antijudía es la que prevaleció en la Edad Media, en el mundo conocido en ese momento. El problema central de la idea de ruptura entre la iglesia primitiva y la sinagoga trajo como consecuencia la negación de la herencia espiritual de Israel y su condición de pueblo elegido de Dios. Esta considerable tensión ya se observa, por ejemplo, desde documentos del siglo I, como por ejemplo la carta de Pablo a los romanos, en particular los capítulos 9 a 11. Este conflicto que se refleja en Romanos capítulos 9 a 11 también le vamos a dedicar una clase posteriormente. Entonces, aquí podríamos con hasta este momento es la explicación de este paradigma o teoría de relación que se llama de la fe mejor. Ahora vamos con el segundo, el paradigma de la fe mayor. La iglesia cristiana, según la visión tradicional de este paradigma, nació a partir del Pentecostés. Entonces, a partir de ahí, todo lo que es Antiguo Testamento se considera propio y exclusivo de la religión judía, y todo lo que es Nuevo Testamento se considera como propio y exclusivo del cristiano. Es decir, hay una ruptura. Debido a que el Antiguo Testamento es anterior al Nuevo Testamento, entonces, dice esta visión tradicional, el judaísmo es anterior al cristianismo. Y por lo tanto, puesto que Jesús y los primeros cristianos eran judíos, el cristianismo se puede decir que reemplazó al judaísmo. Es decir, es la palabra, ya ves, no sé si se han dado cuenta que a veces en la teología se utilizan palabras un poquito complejas. Esto refleja una teología que se llama la teología supersesionista, que indica que el cristianismo vino a sustituir al judaísmo. Le sirvió de base, pero ahora lo viene a sustituir. Este paradigma se hizo muy común en la época de la Reforma. Es muy propio de los movimientos protestantes cristianos. A pesar de que reconoce las raíces históricas judías de la Iglesia, esta perspectiva todavía se basa en la idea de reemplazo, es decir, que Israel envejece y muere y el cristianismo es el único heredero del pacto de Israel. En este paradigma no hay lugar para Israel como el pueblo perdurable de Dios. Igual que en un cambio generacional, se propone una ruptura entre todos los asuntos judíos y todas las cosas cristianas. Entonces ese es el segundo paradigma, el de la fe mayor. Ahora vamos a estudiar el tercer paradigma, el paradigma de los hermanos. La antigua fe de Israel no fue el judaísmo, sino la herencia israelita. En efecto, se considera que el judaísmo, tal como nosotros lo conocemos, surgió a partir de la destrucción de Jerusalén y de su templo en el año 70. El judaísmo o judaísmo rabínico son las adaptaciones que tuvieron que hacer los maestros de la ley judía, los rabinos, para que la fe de Israel
sobreviviera a la destrucción del templo. ¿Qué adaptaciones tuvieron que hacer? Si uno consideraba que en el templo era la casa de Dios, el único lugar donde Dios residía en medio de los hombres y por lo tanto el único lugar donde podías obtener el perdón de los pecados mediante sacrificios, pues eso ya no lo puedes hacer. Entonces, ¿de dónde te va a venir el perdón de los pecados? La adaptación que pusieron los rabinos es mediante el arrepentimiento. Y el arrepentimiento en el contexto bíblico implica dos pasos: la confesión, que es el reconocimiento de que estás en rebeldía o en desobediencia con Dios, es decir, que eres un pecador, y el segundo paso, que es el compromiso a no volverlo a hacer, que es la conversión. Ese arrepentimiento pasó a ser parte de la teología judía en lugar del sacrificio. Entonces, ¿qué va a pasar con el templo, que era el lugar donde se consideraba que residía la presencia divina? Ahora se va a considerar que cada vez que se reúna la congregación en oración, ahí se va a hacer presente Dios. ¿Y qué va a pasar con los sacerdotes que tenían la función de servir como intermediarios entre Dios y los hombres a través de los rituales? Pues ahora esa función la iba a desempeñar en la medida de lo posible los rabinos. Los rabinos antes eran líderes comunitarios, ahora también van a formar parte o van a ser, a partir del año 70, figuras que pueden hacer rituales. Entonces, el judaísmo o judío es un término de que podemos usar o que sirve para definir a este pueblo a partir de las adaptaciones que hicieron los maestros de la ley judía por la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y es por eso que también a partir del año 70, cristianismo y judaísmo empiezan a separar, a ir por caminos diferentes. Entonces, ¿qué había antes? ¿Cómo vamos a llamar lo que había antes del año 70? La fe de Israel. La fe de Israel o el pueblo israelita. Pero, profesor, yo cuando veo el Nuevo Testamento veo que los judíos hacían esto o los judíos hacían aquello. En alguna clase de este curso vamos a ver que la palabra que es traducida en las Biblias como judíos está mal traducida. Es un error de interpretación. Lo vamos a estudiar en su momento. Ahora, ustedes entenderán que muchas veces, por cuestiones prácticas, voy a utilizar la palabra judíos o judaísmo para la época de Jesús, pero creo que ustedes me entienden que es para cuestiones prácticas. Lo que realmente estamos viendo es que la denominación judíos o la denominación judaísmo realmente se debe aplicar después de la destrucción del templo. Entonces, por favor, no se confundan. A veces voy a utilizar estas palabras con cierta indiferencia simplemente para cuestiones prácticas. Lo que llamamos hoy judaísmo, entonces, se desarrolló mucho más tarde. Incluso la idea misma de establecer un canon de escrituras, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, se desarrolló más tarde. En efecto, otra de las decisiones que tuvieron que hacer los maestros de la ley judía después del año 70 es establecer un canon, fijar un canon. Entonces, el canon de las escrituras hebreas, entiéndase Antiguo Testamento, y el canon de las escrituras cristianas, entiéndase Nuevo Testamento, fue un proceso paralelo que casi se dio al mismo tiempo. La fe de Israel es el conjunto de creencias ancestrales heredadas en el seno de la cultura de un pueblo, es decir, la historia, costumbres, instituciones, formas de vida y la cosmovisión general compartida por la mayoría de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, de Israel.
Me escriben, ¿y las sinagogas en el tiempo de Jesús qué función tenían? Eran centros comunitarios. Centros, obviamente, también se reunían, ustedes saben, en su día sagrado, el Shabbat. Recuerden que los judíos tienen un calendario lunar, por lo tanto, el Shabbat comienza en la tarde del viernes y se extiende hasta la tarde del sábado. Por lo tanto, el viernes en la noche se reúnen para hacer su ceremonia semanal religiosa, sus oraciones. El rabino lee un fragmento de la Torá, la lectura que corresponda a esa semana de la Torá, y lo explica. Un voluntario de los varones que estén ahí va a leer un pasaje de los profetas, entendiendo profetas, en el caso de la Biblia hebrea, la sección de los profetas abarca desde Josué hasta Malaquías. Entonces, un varón va a leer la lectura semanal de la sección de los profetas y la va a explicar. Lean Lucas capítulo 4. Jesús hace eso, lee un fragmento de los profetas y lo explica, pero es una práctica habitual. Y las sinagogas tienen generalmente una pequeña yeshiva, una escuela donde a los varones israelitas desde los 4 años se les enseña a leer y escribir con lecciones de la Torá. Entonces van conociendo la Torá mientras aprenden a leer y a escribir. Y se realizan bodas, se realizan otro tipo de eventos sociales, pero eso, el rabino realmente era como el encargado de la sinagoga, el encargado de realizar este tipo de actos, pero después de la destrucción de Jerusalén pasó a ser también a ejercer algunas labores rituales. Ahora, continuamos con este paradigma de los hermanos. En este paradigma, el Antiguo Testamento no es únicamente para los judíos y el Nuevo Testamento no es únicamente para los cristianos, a diferencia de lo que vimos del paradigma anterior, de la fe mayor. La madre no sería realmente el judaísmo, sino esto que estamos llamando la fe de Israel, la fe israelita, la historia e identidad común compartida por diversas personas de este pueblo. Esta madre, la fe de Israel, no solo tendría un hijo, sino muchos descendientes que fueron hermanos entre sí. Mismo fundamento, diferente forma. Cada uno interpretó y practicó la fe de Israel de manera diferente. Entenderán que no todos estos derivados de la fe de Israel sobrevivieron con el paso del tiempo. Este paradigma descarta la noción de un judaísmo monolítico como punto de origen. La religión de Israel, ya se los dije, en la época de Jesús, no era una sola, tenía muchas interpretaciones, ya que no existía tal cosa en el momento de la aparición del cristianismo. El paradigma este de los hermanos no es polémico, es decir, no pone a pelear al judaísmo y al cristianismo, y permite que los cristianos y judíos coexistan como herederos de la misma antigua fe de Israel. Recordemos que no era el judaísmo tal como lo conocemos, el judaísmo rabínico, sin necesidad de establecer una sucesión directa. No hay dicotomía, es decir, no hay una división, no hay un corte, ya que este paradigma no impone una comprensión anacrónica del judaísmo rabínico a la Biblia hebrea o en la teología cristiana muy posterior en el entorno judío del Nuevo Testamento. Es decir, hay que tener mucho cuidado de interpretar el Antiguo Testamento o Biblia hebrea y el Nuevo Testamento o Biblia cristiana desde la visión teológica actual, porque recordemos que por lo menos todo cristiano pasa por el filtro, por un primer filtro que fueron los padres de la iglesia. Y ya si, dependiendo de la confesión cristiana que ustedes pertenezcan, católicos, luteranos, calvinistas o presbiterianos, bautistas, metodistas, etcétera, también esa es una capa extra. Sin contar la primera capa, que es la de la traducción. Entonces, en la época de Jesús, ¿cuántas confesiones de la fe de Israel habían? Aquí vemos algunos ejemplos, empezando por abajo, ¿no?
los saduceos, los fariseos, los herodianos, el judaísmo militante, es decir, aquellos que decían que el Mesías no había venido porque seguía la nación ocupada. Entonces estos eran los que se armaron, los tipo guerrilla, los celotas, ¿no? El judaísmo de Qumran, en la clase, no en la siguiente clase, sino dentro de dos clases, vamos a hablar de los rollos del Mar Muerto. Eh, Tenemos los helénicos, los helenistas. ¿Qué es qué es el helenismo? Es la cultura griega retomada por los romanos. Y mucho de esta cultura, pues era la cultura que permeaba a lo largo del Imperio Romano, y obviamente también influyó en la interpretación de la fe de Israel. Los israelitas samaritanos, es decir, los samaritanos también tenían su propia interpretación y obviamente la interpretación conservadora que hacía Jesús de la Torah. Entonces, todos los miembros de la familia comparten rasgos, aunque también son especialmente diferentes entre sí. Solo hay dos grandes hermanos sobrevivientes que conservaron y aumentaron su fuerza religiosa y cultural a través del tiempo. No importa lo mucho que quisieran separarse totalmente, no tuvieron éxito y todavía comparten raíces comunes. ¿Cuál es este? El judaísmo de Jesús y el judaísmo protorrabínico, es decir, lo que había o la práctica común de la religión de Israel antes del año 70. Estas son los dos derivaciones de la fe de Israel que no solamente sobrevivieron a la destrucción del templo, sino que incluso aumentaron su fuerza. Los samaritanos, que quedan como 5,000, y judíos seguidores de Jesús, también sobrevivieron, pero con el tiempo perdieron su capacidad de influir en las visiones del mundo. Es decir, el judeocristianismo, la vertiente judía del movimiento de Jesús, poco a poco se desvaneció. Y entonces, ¿qué fue lo que quedó? La interpretación gentil, la interpretación no israelita de las palabras y obras de Jesús. A menos que alguno de ustedes, los que estamos compartiendo la clase de hoy, sea judío, todos somos producto del cristianismo gentil. En comparación con los más numerosos judíos protorrabínicos y los cristianos no judíos, es decir, gentiles, sus voces no son escuchadas. Ahora, vamos precisamente con un ejemplo o caso de estudio. Y el ejemplo que vamos a tomar es precisamente el de la famosa regla de oro. Ahora, es bien interesante porque muy poca gente sabe que la famosa regla de oro tiene su primer antecedente en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Aquí lo tenemos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y esto viene nada menos que en Levítico, capítulo 19, versículo 18. También lo encontramos en las enseñanzas de los rabinos que vivieron un poco antes de Jesús. Por ejemplo, estas son palabras, lo que vamos a leer a continuación son palabras atribuidas a un rabino conocido como el Rabí Hillel. Rabí Hillel vivió en el siglo primero antes de la era cristiana. Y una de las enseñanzas que más se recuerdan de él es, lo que te resulte odioso, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torá. El resto es la explicación. Vete y aprende. Y luego, obviamente, lo encontramos en la famosa frase de Jesús de Mateo capítulo 7, que es parte del famoso Sermón del Monte. Todo cuanto quieran que les hagan los hombres, así también háganlo ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces,
Si quieren tener un buen resumen de toda la Biblia, pues el que hizo un buen resumen fue el propio Jesús. Todo cuanto quieran que les hagan los hombres, así también háganlo ustedes con ellos. Es decir, nuestra relación con Dios no se va a medir por la cantidad de ofrendas que entreguemos, no se va a medir por las veces que vayamos a la iglesia o al templo, no se va a medir por la forma en que tratemos al pastor. La relación con Dios, según el texto bíblico, se va a medir por la relación que tengamos con nuestros semejantes. Y si quieren todavía mayor fundamento, lean Isaías capítulo 1. Ahí, Isaías, y cuando analicemos con cuidado las palabras de Jesús, establecen que la mejor manifestación que puedes hacer de tu obediencia al Dios creador se mide por la relación que tengas con los demás. Y no solamente con las personas que te caigan bien, sino también y sobre todo por aquellas personas en las que no te encuentres identificado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Surge como que esta pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta a Gilel, que yo les decía que vivió aproximadamente, no tenemos una fecha exacta, pero aproximadamente alrededor del año 110 antes de la era cristiana al año 7 de la era cristiana. Es decir, vivió antes que Jesús. Así que es posible que esta frase, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, lo dijo el primero. Pero sabemos que Gilel dijo esto por la Mishnah. La Mishnah es la tradición de los rabinos. La Mishnah es la parte fundamental del Talmud, que es la recopilación de las enseñanzas de los rabinos. Entonces, durante muchísimo tiempo, la Mishnah fue transmitida oralmente hasta que se puso por escrito. Pero la Mishnah, y en particular la Mishnah de Hillel, se puso por escrito en el siglo tercero de la era cristiana. Entonces, quizás Hillel lo dijo primero, pero sabemos que Hillel dijo esto por la Mishnah, que es posterior a los evangelios. Es decir, los evangelios se datan más o menos en la segunda mitad del siglo primero o la primera mitad del siglo segundo. La Mishnah hasta el siglo segundo y encontró su forma final en el siglo tercero. Si el cristianismo simplemente surgió del judaísmo, este argumento no tiene sentido entonces. Es decir, si el cristianismo vino a sustituir al judaísmo, ¿qué nos importa quién lo dijo primero? Si son cosas diferentes, según las teorías tradicionales, ¿no? Pero si son hermanos, que es el paradigma con el que vamos a analizar los textos del Nuevo Testamento, siendo el judaísmo rabínico el más joven, entonces sí que lo tiene, porque se trata de encontrar una continuidad, no una ruptura. Así el paradigma de los hermanos funciona como ejemplo de las complicadas relaciones entre los dos descendientes de la antigua fe de Israel. El cristianismo gentil, que es el que sobrevivió, y el judaísmo rabínico, que es, eh, bueno, aquí lo vamos a ver con detalle, pero el judaísmo rabínico, los rabinos que hicieron estas adaptaciones para que el judaísmo pudiera sobrevivir a la destrucción del templo, fueron básicamente fariseos. El judaísmo rabínico, que es el que sobrevivió y que conocemos, es descendiente del judaísmo fariseo. Simplemente, y como un paréntesis cultural que quisiera compartir con ustedes, veremos que esta enseñanza muy importante de haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, no solamente el cristianismo y el judaísmo la comparten, en realidad la comparten todas las religiones conocidas actualmente. Entonces ven, por ejemplo, aquí del color azul, son las mismas palabras de Gilel, ¿no? Lo que para ti es odioso, no lo hagas a tu prójimo.
En esto consiste toda la ley. Todo lo demás es un comentario. Y ahora vean el espacio amarillo, que son las palabras de Jesús, que también ya mencionamos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Pero también el Islam dice algo parecido. Estas son palabras atribuidas al fundador del Islam, a Mohammed o Mahoma. Ninguno de ustedes cree verdaderamente hasta que quieran para otros lo que desean para ustedes mismos. O incluso el budismo, en esas palabras que están atribuidas a Buda, no trates a otros de maneras que tú mismo encontrarías hirientes. Entonces, es muy interesante que uno de los principios básicos, quizás el único, que comparten todas las religiones conocidas, inclusive las orientales como el confucianismo o el hinduismo, pasan por tener un sumo respeto y una suma atención a otros seres humanos, porque todas estas religiones consideran a la humanidad proveniente de un mismo origen y por lo tanto la supervivencia de todos depende también de cada uno de nosotros. Esto simplemente como un paréntesis cultural. Y bueno, esta es la parte en la que llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Vamos a dedicarle solamente algunos minutos a preguntas o comentarios. En este momento pueden hacer uso del chat o del micrófono para expresar si tienen alguna duda, pregunta o comentario con respecto al tema número uno que hemos visto en la clase de hoy. Mm. Igual, si tienen algo todavía que en el curso de la semana, mientras están haciendo la limpieza o están caminando y ¿por qué al profesor no le pregunté esto? Igual me lo pueden expresar a través del correo. Omar, ¿tienes alguna pregunta o comentario? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos, todas. Un gusto saludarte, profesor. Sin gusto. Bueno, nada más que pregunta, es un comentario, un reflejo de esta maravilla, pues, de conocimiento que deja como preguntas de investigación, así como que la regla de oro vemos que es más antiguo el confucianismo, el budismo, y, y habría que ver, bueno, eh, el Nuevo Testamento, los Evangelios, una influencia oriental para que se haya adaptado a esta regla de oro, y bueno, y finalmente es lo que nos hace ver eh, la teoría de los hermanos es de todas las religiones, inclusive de todas las culturas. Es muy potente y más para estos tiempos que necesitamos tanta concordia y compasión y paz. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Omar. Mira, la teoría oficial considera que es más bien, no es que sea un único pensamiento que se haya heredado, sino que más bien es un pensamiento paralelo, que a través de la existencia propia de las religiones, o temprano llegaron a ese punto. Podríamos todavía pensar que, y hay quienes lo sostienen, que posiblemente los maestros de Jesús, por la forma en que habla de la ley, etcétera, posiblemente hayan sido de origen fariseo, que el conocimiento, el entendimiento que tenía Jesús era de la ley, era a través del fariseísmo, pero precisamente por eso los denuncia, porque se separaban de la ley, eran muy liberales. Curiosamente, la idea que tenemos de fariseo es de una persona con criterios muy cerrados y muy conservadores, cuando curiosamente en la época de Jesús los fariseos se les acusaba de ser demasiado liberales. E incluso Jesús los acusa de eso, cuando dice, ustedes quieren imponer las tradiciones de los hombres por sobre los mandamientos de la Torá, sobre los mandamientos de la ley. Es probable que Jesús quizás lo haya aprendido o de Gilel o de algún alumno de Gilel, pero en el caso de religiones que están separadas por las distancias y por las épocas, más bien se considera que ahí lo que pudo haber pasado fue un pensamiento paralelo, en el que tarde o temprano se dieron cuenta que si el ser humano no ve por el ser humano, la propia religión
que lo propone, va a desaparecer. En otro curso de Teachers, que es el curso de Descubriendo la Biblia Hebrea Torá, cuando vemos que entre los pueblos beduinos, incluso en la actualidad, entre los pueblos nómadas pastores, está esta tradición de que cuando ves a una persona en el camino, tú te tienes que acercar a ella para ofrecerle de beber, para ofrecerle de comer y en su caso ofrecerle techo, ¿no? En tu tienda. Tú tienes que ir hacia ella, aunque no la conozcas, aunque sea un desconocido, porque nunca sabes si esa persona en el futuro va a ayudar, va a ayudarte, va a ayudar a algún familiar o va a ayudar a algún miembro de la tribu a salir de alguna dificultad. Es decir, es como un tipo de solidaridad pragmática. Ayúdate para que luego en su momento tú me puedas ayudar. Y es una tradición de los pueblos nómadas beduinos que quedó cristalizado como mandamiento de Dios en la Torá. Y obviamente las religiones que surgieron de ahí también la comparten. Bueno, si no hay ninguna otra duda, pregunta, comentario, pues vamos a dar por terminada la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, repasen en su momento la grabación de la clase de hoy y así háganlo continuamente porque las cosas o los temas que vamos a ver van a estar muy vinculadas. Ahora, hay una última cuestión que quisiera decirles antes de terminar. No lo hago en todas las clases, solamente lo hago en esta en particular, en el curso de Trasfondo Hebreo del Nuevo Testamento. Si ustedes pudieron ver la lista de temas que les mandé en el correo que les mandé la semana pasada y el día de ayer, vieron los 30 temas y van a ver que algunos están más relacionados, se pueden relacionar mejor unos con otros. Entonces, algo que hago en este curso es cambiar el orden de las clases, de tal forma que las 10 primeras clases veamos puro contexto, contexto de la cultura hebrea. Las siguientes 10 clases las aplicamos lo que hemos aprendido en el estudio de los evangelios y hechos de los apóstoles. Y las últimas 10 clases lo utilizamos para usar lo que aprendimos en el estudio de las cartas paulinas. Aparte, hay muchas referencias cruzadas que no sirve de nada que les dé la referencia si no les doy el antecedente. Entonces, la siguiente clase, el tema que vamos a ver es el tema número 5, que es el de Flavio Josefo. Como vamos a estar utilizando a Flavio Josefo como fuente constantemente, me gustaría que supieran de una vez quién es, qué obras escribió, porque las vamos a estar mencionando mucho y obviamente la explicación se las voy a dar. Entonces, el siguiente tema para la siguiente clase es el tema número 5, Flavio Josefo. Sin más que agregar, pues muchísimas gracias por conectarse. Ahorita que dé por terminada la transmisión, si ustedes se conectaron por su oficina, mediante su oficina virtual o la plataforma, les va a aparecer una ventanita con 5 estrellas, donde ustedes pueden calificar con una, que es la calificación más baja, a 5 estrellas, que es la más alta, solamente y en ese aspecto el desempeño de su servidor y los materiales que les comparto. No me queda más que decirles Toda Rabá, que en hebreo significa muchas gracias, y Shavua Tov, que tengan la mejor de las semanas. Shalom, shalom. תודה רבה, Shalom, הרב. shalom. להתראות. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.